Bienvenido a La Sanación No es como la pintan podcast. Este es un espacio para quien busca conectar con su mejor versión, seguir en su proceso de sanación y mirarse de forma compasiva. Soy Adriana Carlos, soy maestra en psicoterapia humanista y el día de hoy hablaremos visibilidad de la salud menstrual. Hola comunidad, me da gusto saludarte una vez más. De acuerdo a la actualización de Spotify, hubo unos episodios que no se pudieron subir. Sin embargo, estoy aquí otra semana más saludándote y sobre todo hablar de un tema que es uno de mis principales propósitos de mi trabajo. Mayo es también conocido como el mes de la visibilización menstrual y también, obviamente, el mes de mamá. Sin duda alguna, nuestra menstruación está sumamente conectada con mamá. Mamá es el primer ejemplo que tenemos de mujer y también lo que nos va a enseñar y nos va a inculcar sobre cómo vemos nuestro ciclo menstrual, nuestra fase menstrual, pero sobre todo también las creencias que nos van a heredar sobre cómo mejorar e incluso hasta cómo vivir el proceso de nuestra menstruación, como también las creencias y tabúes que seguimos repitiendo de generación en generación. El 28 de mayo es considerado como el Día de la Higiene Menstrual. Sin duda, esto comenzó como una iniciativa para visibilizar la parte del ciclo menstrual. Sin duda, algunas campañas y compañías han usado este día para reconocer la higiene menstrual y obviamente popularizar y usar a su favor para promover sus productos de la higiene menstrual, justamente. Sin embargo, hay un mensaje bien interesante detrás de esta campaña que sigue siendo menstruar, sigue siendo sucio y desde ahí se encubre el estigma de menstruar, como estos tabúes y creencias de nadie debe saber que estás en tus días, como si fuera sucio y pecaminoso. En el enfoque espiritual, que es en donde también me desenvuelvo, como en los temazcales, todavía hay hombres o guías eh, que todavía pues no te dejan entrar yendo en tu fase menstrual, no te dejan entrar al temazcal o a las ceremonias, porque era considerado como una etapa sucia o mal vista o de es que vas a noquear a todos los asistentes, ¿no? Con la fuerza que traes. Y en otras religiones, en donde te ven como impura, como sucia e incluso todavía apartan a las mujeres. En donde también vienen estas creencias de nuestra familia y de la sociedad sobre esconde el papel o envuelve tu sangre en más papel, ¿no? Que no vean que estás menstruando. O incluso yo creo que lo he comentado en otros episodios, en el que alguna vez, vacié la basura del baño en una bolsa cuando pasaba la basura, y recuerdo que los chicos recolectores de la basura, al abrir la bolsa y ven el sangrado: "No, güey, esa no, hazle a un lado, hazle a un lado". Y entonces, claro que ese comportamiento también para mí era: "Uy, entonces eso es sucio, es malo". Entiendo, ¿verdad?, también que no hay, políticas sobre, pues, justamente la basura que producimos, y justo vamos a hablar de esto más adelante. Pero también como el que no se vea que usas toallas. A mí todavía me tocó que mientras compraba productos en la tienda, me envolvían el paquete de las toallas sanitarias como si fuera un paquete de algo nocivo, o lo envolvían en periódico y además como en 3 bolsas, y salías como si estuvieras contrabandeando algo. No sé si tú viviste en algún momento este tipo de comportamientos o de acciones, y que además tenías que ser súper, súper limpia, ¿no? Pues bueno, nosotras las activistas menstruales, que obviamente cuando nos referimos a activismo, pues somos estas mujeres quienes defendemos, obviamente como un derecho humano, un derecho parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y nos referimos a un cuadro o un marco más amplio de este día
higiene menstrual y lo cambiamos y lo resignificamos a el día de la visibilización de la salud menstrual, porque justamente lo vinculamos al acceso de la salud como un derecho humano, los estudios pertinentes que tienen que ver con la menstruación y el ciclo menstrual. No reconocemos como tal el Día de la Higiene Menstrual. Hay mujeres y activistas que sí, o lo incorporan con el Día de la Higiene y Salud Menstrual, ¿no? Para que siga tomando auge o para inculcarlo, pero las que somos ya activistas, que cuestionamos lo ya establecido, que buscamos que se dé este poder y esta fuerza y este reconocimiento de la menstruación, em, pues nos vamos a enfocar mucho más a lo que es la salud menstrual, porque, justo el término de higiene es como si nos dijeran que estás sucio y que necesitas limpieza. Entonces, oculta todavía esta frase de o este mensaje también de menstruar es sucio, no menstrues, ¿no? Sobre todo con este rechazo que ha sido durante tanto tiempo colectivo y que obviamente lo asociamos, ¿verdad?, con los accidentes, con la incomodidad que muchas mujeres viven en su menstruación. Sin embargo, es importante identificar que no es sucio y que nuestra menstruación no es, como siempre nos los han pintado, como un desecho. Justamente en este marco tan amplio como activistas menstruales, pues obviamente nos importa o son puntos importantes que se incluyen en esta celebración, en esta visibilización de esta área femenina. Por ejemplo, la menstruación no es un proceso sucio, sino que es un proceso biológico del cuerpo femenino y es sumamente natural, ¿no? Siempre nos han dicho que, como te decía al principio, es algo sucio, es algo que no debemos de decir en voz alta, ¿no? A mí todavía me tocó toparme con personas ya adultas que cuando hablaba de la menstruación hacían cara de asco y mi mamá recuerdo que decía, ay, ya déjalo, es que él es así, ¿no? Cuando obviamente son creencias sumamente machistas de verlo con asco y sin reconocer que gracias al ciclo menstrual es que nosotras podemos también vivir en la fase de la ovulación y que gracias a esta fase de la ovulación, pues nosotras cuando lo decidamos y si es que lo queremos, podemos gestar una vida, pero también podemos seguir gestando sueños, planes, proyectos. Entonces, también es un proceso biológico que vamos a vivir con un cuerpo femenino, biológico, cisgénero, como mujeres que nacemos como tal, y con esta denominación de género o de sexo femenino, y que además justamente no es una enfermedad, no es un padecimiento por el que debemos de ser tratadas con pincitas, sino que es importante naturalizarlo, como el sudor, como, justamente como cuando tenemos hambre, es un proceso biológico natural del cuerpo femenino. También otro punto importante a reconocer en, la visibilización de la salud menstrual es la educación sexual, que debería de incluir el conocimiento de nuestro ciclo menstrual, que nos hablan o nos pueden hablar justamente de estas 2 fases, em, o incluso de acuerdo a otras autoras, de acuerdo a otras estudiosas que pueden ser 4, como normalmente hablo de las fases que Miranda nos habla, o como normalmente los ginecólogos nos plantean, ¿no? La fase lútea. Y, el ciclo menstrual que nos deben de hablar también y debemos de difundir, que son más etapas y no solo la menstruación como tal, sino que el ciclo menstrual incluye un montón de cambios y procesos hormonales, un montón de cambios y procesos emocionales, energéticos y, ¿por qué no?, ya que es mi enfoque, espirituales. Nuestra menstruación nos puede hablar también de nuestra salud. Hay quienes, como educadoras menstruales, lo consideramos como un signo vital, porque claro que nos puede hablar de nuestra salud. La consistencia, el olor e incluso las tonalidades nos puede hablar de algún desajuste hormonal, nos puede hablar de falta de nutrientes, nos puede hablar de alguna saturación de nuestros órganos, como la medicina china nos ha ayudado a comprender mucho más nuestro cuerpo.
pero sobre todo también que cuando hay ausencia de menstruación es porque algo en tu organismo no está funcionando adecuadamente. No debe de haber ausencia, como tampoco debe de haber dolor. Y durante años se ha naturalizado que vivamos con dolor, que e incluso algo con lo que yo debato mucho en mis redes sociales es que hay muchas mujeres que aprenden y se retan a sí mismas a sentir y a tolerar dolor. E incluso es como una competencia contigo misma sobre de no te quejes, aguántate. Y para mí es tan simbólico porque si tú te llevas a este nivel, a este extremo de tolerar ese dolor físico, de no pedir ayuda, de no recibir un apoyo como algún medicamento por tu médico familiar o tu ginecólogo en especial, o incluso los remedios ancestrales, porque también la educación menstrual, si bien tiene su enfoque ahora científico, pero hay una escasez de estudios sobre la salud femenina, la salud menstrual en específico. Y es por eso que ahora nosotras, las activistas menstruales, pues nos basamos en antecedentes, ¿verdad? De la medicina natural, ¿no? En lo que sostuvo por primera vez la medicina, que era todo el cúmulo de saberes ancestrales que las parteras, que las mujeres sabias de las tribus contenían en esa información a través de remedios naturales para el bienestar de la salud, incluso para prevenir, porque mucha de la terapia alternativa herbolaria principalmente era para prevenir. Entonces, cuando hablamos justamente de no tolerar malestar, de prevenir ese malestar, pues es como podríamos inculcar a las nuevas generaciones de que, oye, te puedes estar tomando tecitos, puedes estar revisando tu temperatura también, tu temperatura basal, tus emociones y muchas de las activistas menstruales nos basamos en este estudio que es el diagrama lunar, que es una gráfica creada por Penelope Schultz eh, que nos permite llevar este registro sobre los cambios físicos, emocionales, energéticos, espirituales de nuestro ciclo menstrual, que no solo el ciclo menstrual, te voy a reiterar, no solo es la menstruación, sino el ciclo menstrual es de menstruación a menstruación todo lo que pasa. Y es que es súper mágico, súper místico, porque yo recuerdo que cuando conocí estas herramientas estaba simplemente extasiada porque nadie me dijo que cambiaba todo esto, que pasaba en mi cuerpo todo esto. Y yo muchas veces me sentía en este sube y baja emocional, que simplemente no sabía qué sucedía y vivía con mucho dolor y mucha soledad mi menstruación, tratando de entender por qué algo natural me noqueaba y me ponía tan mal. Y que cuando iba a las consultas de ginecólogos, era explicarme desde algo tan extraño y desconocido de mi cuerpo, que simplemente era como: "Mira, esto sucede y tal, y tómate esto". Y entonces era como de: "Pero, ¿y qué más? O sea, ¿eso es todo?". Entonces, tiempo después descubrí lo que era la ginecología autogestiva, y entonces dentro de ella está el registro de nuestros ciclos, ¿no? Y conocí también el diagrama lunar, y se me hizo increíble porque yo podía detectar por ejemplo, mi alza de líbido, el tipo de flujo, porque cuando yo veía mis toallitas, la verdad es que tenía yo accidentes, ¿no? E incluso usaba yo toallas nocturnas y tenía accidentes, y justamente parte o puntos que hay que reconocer es que es importante también los medios o los utensilios o, las condiciones, como también los recursos que usamos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de las toallas sanitarias, que los materiales por los que están hechas, pues generan que nuestro cuerpo también menstrue más por esos químicos que busca limpiar de forma natural. Entonces, pues yo tenía ese tipo de accidentes y para mí era súper incómodo, o sea, ir en la calle y de repente el accidente, estar en la escuela y el accidente. Y yo sé que por eso hay muchas mujeres que rechazan su menstruación, porque es incómodo, no tanto es
rechazar muchas veces inconsciente la forma de ser mujer, de vivir esta etapa, sino también los accidentes que hemos tenido. Entonces, cuando es un signo vital, yo puedo darme cuenta de que también el que tengas un abundante flujo menstrual también puede no ser sano, porque además esto te puede llevar a que seas anémica. A mí me diagnosticaron también anemia años más tarde, que yo no entendía por qué tenía constantemente frío, por qué se me caía tanto el cabello y no lo detectaban mis doctores. Entonces, esto nos lleva a otro punto, que hay falta de diagnósticos oportunos. De nuevo, porque hay pocos estudios basados en la salud menstrual. E incluso encontré la opinión de un médico que decía que justamente reconocen la falta de estudios en salud menstrual, que hay gran cantidad de países, como en Europa y Asia, que se han puesto en marcha leyes y políticas en en las licencias médicas para que sigan estudiando sobre lo que es el síndrome premenstrual, los productos que se ocupan para las mujeres en la menstruación. Em, y bueno, ese es otro de los puntos tan importantes a tratar dentro del marco de la salud menstrual. Y retomando sobre el signo vital, que es una de mis fuentes, de mis áreas, justamente es tratar el tipo de alimentación que hemos tenido, la falta el cambio hormonal, cómo nos afecta. Ujú. Y justo dentro de el signo vital que puede ser la menstruación y todo el ciclo menstrual, dejar de naturalizar el dolor. Y te decía hace un momento, a mí me gusta concientizar a las mujeres que no necesitamos llevarnos a ese nivel de extremo de dolor, porque sin querer no nos damos cuenta de forma muy inconsciente o subconsciente que así como te llevas a límites de tolerar dolor con tu cuerpo, te puedes llevar a límites de tolerar experiencias y situaciones en tu entorno, justamente para ver cuánto puedes aguantar. Y es como una batalla con nosotras mismas de te aguantas, y obviamente hay una herida de mucho más fondo ahí, en donde probablemente la ausencia de padres, la necesidad de demostrar que somos autosuficientes nos va llevando a estas escalas, y ahí entramos también en un enfoque de salud emocional y mental. ¿Por qué te llevas a tolerar este tipo de situaciones? Y yo hay una analogía que también a mis consultantes les llego a hacer, que es, imagínate, es como cuando usamos también la ropa apretada. Hay un momento en el que tan incómoda estás que lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, que llega un momento en el que ni siquiera te das cuenta que ya estás incómoda, sino que ya aprendiste a vivir con este tipo de ropa. Y cuando empiezas a usar de tu talla o empiezas a usar otro tipo de ropa, por ejemplo, que las modas van cambiando y ahora se ve tanto el oversize, y te puedes dar cuenta de lo que te puede llevar a la comodidad y lo que puede ser placentero y puede ser luminoso y puede ser armonioso contigo, como igual este tipo de relaciones con las que y vínculos con los que nos desarrollamos o nos permitimos con las personas en nuestro entorno. Entonces, la salud menstrual también incluye reconocer que vivimos cambios físicos, mentales, emocionales en nuestro ciclo menstrual. Dejar de querernos comparar con los hombres y además en este mundo moderno, querer ser todo el tiempo productivas, querer todo el tiempo estar bien y querer todo el tiempo tener la energía al 100, cuando nuestro cuerpo es tan sabio, es tan mágico, que empieza a disminuir la energía junto con las hormonas y además las ondas cerebrales disminuyen porque hay estudios, de los pocos estudios que hay, que incluso Miranda lo incluye en algunos de sus libros, en este caso en el de Momentos Óptimos, en donde explica que se hicieron estudios justamente en la fase premenstrual, en donde las ondas cerebrales disminuyen y entonces por eso también no podemos pensar tan claramente y no podemos tener una mente tan objetiva como cuando estamos en la fase que sale de la menstruación, que es la preovulatoria. Entonces,
Los maestros podrían ser más compasivos con nosotros, nosotras mismas seríamos más compasivas, como de volver a estudiar un tema cuando yo ya salga de esta fase. Y entonces puedo estarme entregando más a la creatividad, a lo que necesita mi cuerpo, a descansar, a darme ese tiempo de autocuidado y de amor. Pero fíjate cómo uno está tan de la mano con el otro, de como yo tengo que ser fuerte y me llevo a la autoexigencia constantemente, obviamente ver el área o la oportunidad de descansar, pues obviamente en mi sistema de creencias, en mi mente no va a estar. Porque si a mí me enseñaron a estar todo el tiempo ocupada, que es algo que también he visto en diferentes consultantes, que nos enseñaron a estar ocupadas todo el tiempo, ¿no? Incluso ha habido consultantes que me comentaban, por ejemplo, que si se sentaban a ver la tele, su mamá o sus abuelas les entregaban calcetines o les daban la ropa o las ponían a bordar porque entonces también tenían que estar haciendo algo. Y sin embargo, puedo entender el contexto de la historia de nuestras ancestras, de nuestras madres, nuestros niveles sociales y socioculturales, como también los accesos a diferentes áreas, vínculos y conocimiento. Es muy importante también tenerlo, cuestionarnos desde los privilegios que tenemos y que obviamente vivimos nuestra menstruación. Yo comprendo también cuando hay mujeres que sus horarios laborales, ¿verdad?, no les permiten quizá ser tan conscientes de estos ciclos o de estos cambios, o que sí los permitieran si ellas les invirtieran tanto tiempo, pero sí tu atención está centrada solo en generar dinero para que tú puedas comer o tu familia pueda comer, claro que esto también lo vas a dejar hasta el último. Sin embargo, en mi práctica me he encontrado mujeres que aunque tienen esta escasa a lo mejor esta escasa posibilidad del tiempo, sí están interesadas en su salud y pueden ir haciendo cambios a su ritmo y de acuerdo a lo que ellas van entendiendo con sus procesos. Bueno, sigamos con otro punto del marco de la salud menstrual. Visibilizar que hay personas menstruantes que no se identifican como mujeres, justamente, y que cómo se puede adaptar toda esta fase del ciclo para que estas personas puedan sobrellevarlo de una forma más armoniosa. También en el marco de la visibilidad de la salud menstrual, hablamos de una lucha y de actos que visibilizan la falta de acceso de salud a las mujeres y no solo en la menstruación. Como les decía, aquí entra justamente los tratamientos y diagnósticos oportunos, como también la falta de acceso de las mujeres, pues justamente cuánto se debatía sobre cobrar el IVA o no a todos los productos de higiene menstrual. Y que además hay mujeres que no pueden tener este acceso de la salud. Por ejemplo, cuando se puso tan de moda la copa menstrual y que, pues muchas desde este privilegio, desde esta comodidad con un nuevo utensilio para tu salud menstrual, creíamos que para todas podía ser la copa y hubo quienes donaban para mujeres que estaban privadas de su libertad o de ciertas comunidades cuando pues puede que no habría o no podían tener acceso al agua para enjuagar su copa, tener en la mente y muy presente que no para todas las mujeres es la copa, aunque por ejemplo, personalmente, es el utensilio más cómodo que pude haber adquirido para gestionar mi menstruación, pero para quienes puede ser muy invasivo o por la falta de higiene en general en su entorno, por la escasez de agua, obviamente, pues, no pueden introducir un tipo de accesorio como este, bueno, de utensilio más que accesorio. Otro punto es que hablamos de la gestión menstrual, que no solo es el hecho de menstruar, sino también abarcar las condiciones en el cuerpo menstruante. Como te decía, no a todas nos quedan los mismos medios, los mismos productos, ¿verdad? Como las toallas. Hay quienes, pues también esto me lleva de la mano con justamente con la educación de basura sanitaria y el impacto ambiental que han tenido durante tantos años las toallas sanitarias, que obviamente cuánto tiempo terminan en degradarse para la madre naturaleza
como también los tampones, y que además cuántos casos han estado asociados al shock tóxico que producen los tampones cuando se vienen muchas veces contaminados y que, pues bueno, hace más, si no mal recuerdo, no más de 3 meses se hizo apenas el primer estudio en toallas sanitarias con sangre menstrual y que además no abarcaba la capacidad que muchas veces necesitamos. Y que es impresionante cuántos años lleva funcionando o en el mercado las toallas sanitarias desechables. Alrededor de 35 años, y después de 35 años es cuando apenas, se hizo un estudio, y esto fue creado por mujeres. De nuevo nos refleja la falta de visibilidad a todos los estudios e investigación femenina en salud menstrual. También hablar de la multidisciplinaridad de discursos, de administración del tiempo, calidad vinculada a este acto desde el acceso de servicios básicos, ¿verdad? No muchas podemos tener acceso médico y también cuando buscamos una alternativa, como por ejemplo la salud alternativa o complementaria en estos productos, que es una herramienta que yo creo que necesitamos sí o sí seguir difundiendo, es la ginecología autogestiva. Porque el hecho de la autoobservación, como te decía, cuando te hablé de que considerarlo como un signo vital, pues, cuando nosotros podemos llevar este registro y esta observación, también podemos exigir a los médicos que nos hagan estudios pertinentes. Si bien hay quienes están muy cerrados como en que ellos son los profesionales, sin duda este día de la visibilización también de la salud menstrual nos recuerda la falta de esos estudios, la falta del enfoque, la falta de las especializaciones en salud femenina. Los productos de higiene femenina, como te decía, que tengan también, que sea un impacto más sutil en la naturaleza. Hoy se están creando mucho más, como los calzones menstruales, hay esponjas marinas, están las toallas lavables eh, que justamente estas herramientas que dejen de tener efectos en nuestros cuerpos y que produzcan todavía más enfermedad, porque solo ha sido para solucionar un problema, más nunca se ha visto de raíz y posicionar como bienestar la salud femenina. Es urgente educar sobre la menstruación libre de tabúes y de ideologías machistas, em, en las diversas esferas sociales, ¿no? Como en la salud pública, como que todavía hay mujeres que no saben qué pasa en su ciclo, cuándo es la puerta fértil, que son determinadas horas en el ciclo, pero cuando tenemos ciclos cortos podemos hasta ovular 2 veces en un mismo mes, dependiendo la duración de nuestro ciclo. También liberarnos de ideologías machistas, como les decía, en el enfoque espiritual, que me sorprende aún y me enfurece bastante seguir escuchando todas estas ideologías, como también estas creencias machistas sobre la sexualidad femenina, como el que 7 años va a durar esta energía y te ensucias, y que la menstruación es un proceso de limpieza, si bien se pueden caminar por ahí, no significa de nuevo que estemos sucias o enfermas. Es un proceso natural que podemos colocarlo con un enfoque espiritual, pero siempre cuestionarnos por qué decir que es una limpieza. Es como decir si fuera algo sucio cuando la menstruación, pues, te decía, es sagrada, por ejemplo, el endometrio, que está contenido de agua, tejido endometrial, eh, ácido ribonucleico que produce las células madres, que obviamente, eh, es un tejido poderoso que si tú decidieras generar vida, o sea, el embarazo, es una camita en donde, el producto, ¿verdad? El óvulo fecundado se va ahí a empezar a nutrir hasta que crezca y pueda generar un feto. Y que además, o sea, esta sangre que es poderosa, que contiene un montón de nutrientes también. Hay tribus, hay mujeres medicina
de medicina ancestral que la han ocupado para sanar, para la piel, para rejuvenecer, y que si seguimos con esta idea, este tabú también de que es un desecho, sí, claro, tu cuerpo lo desecha porque no fue utilizado para almacenar o para sostener a ese óvulo fecundado, pero no significa que sea un desecho como cuando vas a hacer popó, que tu cuerpo no lo digirió y ¡zas!, ¿no? Que es algo que sobró, sino que sí, tu cuerpo necesita liberarse, pero también cuando estamos en este proceso de conocer nuestro endometrio, de conocer nuestro ciclo menstrual, se puede hacer mucho. Ha habido medicinas que ocupan el endometrio en la menstruación para hacer medicinas ancestrales. Es todo un estudio, sé que todavía hay muchas creencias y sobre todo que como no se tiene como tal un estudio científico que te diga, ah, es verdad que sirve, pero sí ya ha habido estudios en donde se comprueba que contiene células madre. Entonces, bueno, seguirnos cuestionando, como también tabúes en el área de la sexualidad, de tener sexualidad o penetración justamente cuando estás menstruando. En el área psicológica, comprender que verdaderamente hay mujeres que se pueden imposibilitar por el dolor menstrual, que es verdad que hay mujeres y que psicológicamente también está registrado en el DSM, el síndrome disfórico menstrual y que verdaderamente afecta la salud mental de las mujeres. Y que además nosotros, y te lo digo ahora en el enfoque de psicología, como psicoterapeuta, eh, podemos trabajar de muchas formas con las mujeres cuando yo identifico en qué fase de su ciclo está. No va a recibir la información de igual forma si está en su fase ovulatoria o está en su fase menstrual. Yo puedo conectar más con ella en su forma menstrual y entonces, en su fase menstrual, perdón, y conectar de una forma mucho más profunda para que libere, para que conecte con su intuición, esas enseñanzas mágicas espirituales que puede tener la experiencia que está viviendo, y no lo va a tomar de la misma forma como si estuviera salidita de la menstruación en la fase preovulatoria, porque puede ser más práctica, porque entonces va a estar decidida a hacer cambios, porque entonces va a aplicar completamente el contacto cero con su ex, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante seguirnos educando sobre el ciclo menstrual en sí. Y además, cuando hablamos también de ideologías machistas, dejar de repetir lo que hemos escuchado de no, 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 es que se genera este vínculo y es que los hombres regeneran cada determinado tiempo su esperma y entonces tú ya no puedes cargar. O sea, eso a mí me hace realmente entrar en conflicto como de hay demasiadas herramientas que la mujer puede utilizar como su energía sexual y que no necesitamos de 7 años como para seguir ligada con alguien. Hay enfoques, por ejemplo, orientales, como lo es, el Tao, que nos enseñan cómo se pueden contener, cómo podemos nutrir nuestros óvulos, cómo también podemos conectar con la enseñanza de cada bloqueo de enfermedad, pero obviamente no desde culpabilizar a la mujer, sino desde comprenderlo de una mirada más profunda, pero liberarnos de creencias de culpa, de maltrato, sino decir, okey, te puede servir esto, pero además no a todas les va a servir esas creencias. Me pueden servir como un punto de referencia, pero no siempre será así. Como, por ejemplo, uno que viene a mi mente es cuando, se repite sobre, los miomas o los quistes, ¿no? Los miomas que nos pueden hablar de un origen emocional, sobre la desvalorización o los quistes, el deseo de generar vida, de materializar planes, proyectos, sueños, que sí nos puede nutrir, ¿no? Como también cuando a las mujeres por diferentes situaciones tienen que vivir una esterectomía, que es, el retirarles el útero, ya sea completa con todo y sus ovarios, como solo la histerectomía del útero, conectar como con esta idea o con esta creencia que sí nos sirve, que energéticamente su útero sigue ahí y que te puede ayudar a seguir generando, a seguirte nutriendo de una forma más espiritual.
porque nosotras tenemos también esas habilidades sensitivas. Y que bueno, sin duda es muy importante seguirlo teniendo muy presente. Eh, Hoy justamente esto lo extraje de la página oficial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde también hace llamado sobre justamente la visibilidad de la salud menstrual. Y una de las 3 acciones a las que hace llamado es la primera, consiste en reconocer y enmarcar la menstruación como un asunto de salud y no de higiene, y justamente es lo que se ha querido posicionar, con dimensiones físicas, psicológicas y sociales que requiere ser dirigida con perspectiva de la trayectoria vital. Desde antes de la menarca recuerda que es la primera menstruación que la mujer va a tener en su vida menstrual, hasta después de de la menopausia, que es justamente cuando ya se ausenta el ciclo menstrual. Tú disculparás el ruidito del fondo, mi pequeña se vino justo a sentar aquí a mi lado. El segundo llamado que hace la OMS es reconocer que la salud menstrual significa que mujeres, niñas y otras personas que menstruan tengan acceso a información y educación sobre esto, desde los productos que se requieren, la importancia del agua, como te comentaba, la sanitización y facilidades para desecharlos, pasando por los cuidados empáticos y competentes cuando se requiera, hasta vivir, estudiar y trabajar en un ambiente donde la menstruación sea vista como algo positivo y saludable, no como algo de lo cual avergonzarse, participando así enteramente en el trabajo y actividades sociales. Y 3, asegurarse de que estas actividades estén incluidas en los planes de trabajo y presupuestos sectoriales, que su desempeño sea medido. Me encanta que también estas organizaciones también se encuentren presionando para asegurarnos de seguir posicionando y esta visibilidad de los estudios y el énfasis en conocer más el cuerpo femenino. Esas actividades incluidas en los trabajos y planes de gobierno de los gobiernos. Activistas que que seguimos sumando desde nuestras trincheras, que hay quienes obviamente llegan un poquito más profundo, pues han conseguido, por ejemplo, que en Latinoamérica en el 2018 en Colombia fue el primer país que consiguió quitar el impuesto del valor agregado, el IVA, a productos de gestión menstrual. Y en México está la ley de la menstruación digna, que busca promover productos en las escuelas públicas de manera gratuita. Y también encontramos propuestas de estas leyes en diferentes países como Chile y Guatemala. Como te decía, en Europa y Asia se han puesto en marcha varias leyes y políticas para dar licencias médicas cuando se experimenta dolor, incomodidad y otros síntomas asociados a la menstruación. Sin embargo, aún no se logra este tipo de legislación en ningún país de Latinoamérica. ¿Por qué? Te reitero, aún los estudios faltan, no se le da la importancia y también obviamente pues los servicios con los que cuenta cada país. Todas estas son medidas útiles, pero los gobiernos pueden y deben hacer más para mejorar el acceso a los productos menstruantes. Y sin duda es que pues estamos en un mundo en donde dominan mayormente los hombres. Sin embargo, las mujeres por eso seguimos haciendo lucha y haciendo hincapié y siguiendo difundiendo esta información para que más mujeres tomen conciencia y juntas podamos exigir esas necesidades que necesitamos en la salud menstrual. Así que, bueno, esto es de lo que trató el marco de la salud o la visibilidad de la salud menstrual por el 28 de mayo. No te pierdas en otros episodios que seguiré profundizando sobre la salud menstrual y todas las herramientas que poseo y que poseen más mujeres para brindar salud y bienestar menstrual. Ha sido un placer verte esta semana. No te pierdas los siguientes episodios. Muchísimas gracias a ti que comentas en las diferentes redes. Estoy preparando mucho más material. Que pases una linda noche, tarde o día, dependiendo en dónde me veas. Y recuerda dejarme tus comentarios y ayúdame compartiendo si te gustó. Un beso. Bye.